Soy Nicolás, integrante del grupo número 2. La idea de este primer proyecto es digitalizar una señal de corriente domiciliaria, o sea de 220 por 50 Hz de frecuencia. Básicamente el circuito que utilizamos es un trafo para bajar la tensión y aislar la parte de potencia, luego un divisor resistivo para tomar las muestras, con un potenciómetro para calibrar la excursión. El microcontrolador que utilizamos es el LPC1769, logrando una frecuencia de muestreo de 25,6 kilos y llegando a tomar 512 muestras por ciclo. Con el LPC usamos la librería LPC Open para la adquisición, procesamiento y transmisión de datos a la PC. El programa comienza configurando el ADC en modo Burst. Este realiza un muestreo de la señal hasta llenar un buffer con 512 muestras. Una vez llenado el buffer mediante una interrupción del SysTick, se comienza a enviar los datos por puerto serie, enviando primero los 2 bytes más significativos y luego los siguientes 2 bytes. Por último, mostrar el Serial Plot, que es la herramienta que nosotros utilizamos para realizar la visualización de los datos. Acá abajo tenemos todo lo que tiene que ver con la configuración del protocolo de recepción de datos y podemos ver que al pulsar el botón lo que hace es adquirir 512 muestras y las transmite al Serial Plot para poder analizarlas, digamos. Cabe destacar que en el eje horizontal se muestra la cantidad de muestras que se han tomado y en el eje vertical nos hace referencia al número decimal representado por la conversión de la muestra, que en este caso serían datos entre 0 y 4096. Y eso es todo por ahora. Comenzamos simulando el circuito, consiguiendo una excursión admisible para la ADC montada sobre una continua para evitar tensiones negativas. Dicha etapa de continua proviene del Arduino con un divisor resistivo y un capacitor de protección para generar la continua de aproximadamente 1,6 volts. Para protegerlo sobre picos de tensión a la entrada del ADC, optamos por 2 diodos Schottky de clamp por tener una menor caída directa que los Zener. Como carga resistiva, tenemos un potenciómetro de 25K para poder verificar el funcionamiento ante el cambio de tensión de salida y verificar la correcta lectura del ADC. A continuación mostramos las rutinas de adquisición del Arduino explicando el funcionamiento. En la parte de setup preparamos los pines que vamos a utilizar del controlador, tenemos el LED, tenemos un botón y usamos el pin de PWM. Inicializamos la comunicación serie en 115.200 baudios y chequeamos el estado del barrido del ADC, que en nuestro caso va a ser siempre continuous. En la parte ya del loop, además de chequear nuevamente el estado por si no se interrumpió la operación del ADC debido al botón, lo que hace básicamente es adquirir datos mediante la lectura del ADC y los plotea al instante por el serial plotter. Dicho serial plotter lo vemos a continuación, ya con el circuito encendido y el potenciómetro en cero para poder visualizar solo la salida de continua. A medida que subimos la resistencia del potenciómetro podemos ver cómo incrementa la excursión y al reducirla nuevamente se puede apreciar cómo se modifica la escala en base a los valores para visualizar de mejor forma la señal. En estos momentos el dispositivo está corriendo una rutina que guarda los valores en un vector de 1500 posiciones. Las lecturas se realizan en 8 bits para mejorar la velocidad. El ADC de la placa parece ser bastante ruidoso, por eso se verifican bastante ruido en la medición. El circuito se implementó en un protoboard se utilizó un transformador de 12 volt aislado para seguridad personal y del equipo.
Hola, nosotros somos el grupo 5 y vamos a mostrar cómo logramos la digitalización de una señal de 220 volt de alterna. En primer lugar tenemos un transformador que reduce la tensión de 220 a 12 volt eficaces. Como el conversor de microcontrolador solo soporta hasta 3,3, agregamos en el secundario un divisor resistivo tal que ahora la señal tiene una excursión de 3,1 volt pico a pico, aproximadamente. Por otra parte, como el valor medio de esta señal es 0, es decir, tendríamos valores negativos de tensión, lo que hicimos fue poner otro divisor resistivo más un capacitor de filtro que nos permite elevar ese valor medio a 1,7, que es justo la mitad de 3,3. Agregamos además unos diodos de protección que van a la salida y es donde se conectan a la DC. Acá mostramos el circuito en funcionamiento. Usamos una placa experimental para montar los divisores. Tenemos ya el transformador conectado a la línea y tenemos también ya conectado el LPC. Notar que tenemos tres cables, uno de ellos es señal y el otro es de masa y 3,3 volts. Acá el cable que tiene la señal es el naranja y lo conectamos directamente a la placa. Notar que usamos unas borneras para conectar el transformador a la placa. Esto lo hicimos en caso de que tengamos que cambiarlo o ajustar algo del circuito y para que sea más sencillo. Notar también que para llegar a los valores de resistencia diseñados, tuvimos que poner varias resistencias en serie porque no teníamos los valores exactos que habíamos propuesto, pero en esencia el circuito es el mismo y no cambia. Lo que hacemos a continuación es debuguear el programa. Corremos el programa y acá lo que hicimos fue hacer que todas las muestras que toma la DC las imprima por consola. Y nosotros después tomamos toda esa tabla de muestras, las llevamos a un Excel y graficamos. Como buscamos tomar 512 muestras para cada periodo de la señal, tenemos que usar una frecuencia de muestreo de 25.641 Hz. Con este conversor podríamos incluso tener una mayor resolución de la señal si aumentamos la frecuencia de muestreo. Este ADC soporta una frecuencia de muestreo de hasta 200 kHz. Esto nos permitiría tener hasta 4000 muestras por cada periodo de señal. Ahí vemos cómo las lecturas van apareciendo en consola. Todos estos valores, repito, los copiamos a mano, los pegamos en Excel y toda esta tabla corresponde a un solo periodo. Si vemos en el gráfico, se nota que hay un pequeño recorte. Esto ocurre porque el circuito no está correctamente ajustado. Hay unos problemas de offsets y demás, y que tienen que ver con la dispersión de las resistencias, pero eso es algo que vamos a corregir para la próxima entrega. Por último, lo que vamos a hacer con el Excel es, a partir de esta tabla, conseguir los valores máximos, los valores mínimos, y con eso vamos a calcular los valores pico, los valores RMS y el valor medio de la señal. Luego todos estos cálculos los vamos a hacer directamente en el software, en la rutina. Y eso es todo por el video. Muchas gracias por ver.